Hola a todos. El contenido de la clase de hoy es sobre los pueblos que vivieron en América antes de la llegada de Colón. Es la América precolombina. Y nosotros sabemos que de todas las sociedades que vivieron acá en América, tres de ellas alcanzaron un gran nivel de desarrollo cultural, que fueron las civilizaciones incas, mayas y aztecas. El imperio azteca se localizaba acá en este mapa, lo pueden ver en esta parte amarilla que abarca grande parte del Valle de México y algo de lo que es Guatemala. Los mayas están pegados a él en esta parte que la vemos más esverdeada y abarca también parte de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Después tenemos el imperio Inca, que es esta parte que en el mapa lo vemos en rojo, que abarca gran parte de la zona andina de nuestro continente, es donde están las cordilleras de los Andes. Vamos a hablar ahora un poco sobre los aztecas, que fue un pueblo que vivió en América, más o menos en el periodo de 1325 a 1521 después de Cristo. Se puede decir que su origen se remonta a 1325, donde se dice que un grupo de guerreros sale de Aztlán buscando un lugar prometido por su dios. Aztlán supuestamente es un lugar mítico, no se sabe si realmente existió, si fue una isla, pero en la leyenda se cree que el grupo de guerreros sale de ahí y busca un lugar. Cuando llegan a una isla en el lago Texcoco, el sacerdote, que nunca voy a pedir que ustedes repitan su nombre, el sacerdote Huitzilopochtli, le dice al pueblo que ese era el lugar elegido. Y esa es la leyenda de la creación de Tenochtitlán, que es la capital del imperio azteca. Si vemos acá en el mapa, la civilización azteca está ubicada en la parte central de Centroamérica, no de Mesoamérica. Abarca parte de México, de Guatemala, y llegaron a tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. En su organización social vemos que los aztecas se organizaban en castas. Tenían comunidades que eran las llamadas calpulles, que significaba casas de gran tamaño. Nosotros vemos acá la pirámide de la sociedad azteca, vemos en la cumbre de la pirámide al emperador, que también era llamado de Tlatoani, que además era el jefe político y militar. En la nobleza también teníamos a jefes administrativos y sacerdotes y jefes militares. En la base de la pirámide tenemos el pueblo, que podemos ver en los pochtecas, que eran comerciantes ricos, similar a los burgueses de la época moderna. Era una casta pequeña, pero era muy poderosa. Teníamos al pueblo, que era conformado por campesinos y artesanos, y bien abajo teníamos a los siervos y esclavos. Los aztecas podían convertir las personas en esclavos a causa de sus deudas. Las mujeres eran consideradas menos que los hombres y ellas deberían obedecer y dedicarse al hogar. No sé si les suena familiar esa idea. Los hombres eran encargados de servir a los dioses, servían en los templos y recibían educación militar. La cultura azteca era muy rigurosa y ellos castigaban a los que cometían algún delito. Un ejemplo es la embriaguez. La embriaguez era castigada como un delito. El castigo podía ser la muerte o el rapado de cabeza. Imagínense si eso ocurriera en nuestra época. ¡Qué desastre! En la economía azteca vemos que la base de la economía era principalmente la agricultura, en el cultivo de ají, que es pimienta, frijol
y maíz. También cazaban pescado y aves acuáticas. En la imagen pueden ver la semilla de cacao que era utilizada como moneda de cambio. Gracias al poderío militar que tuvieron, ellos conquistaron a los pueblos vecinos y cobraban tributos, cobraban impuestos a los demás pueblos. Acá les puse una imagen de la capital, de Tenochtitlán. ¿Saben qué? Dicen que era como la Venecia azteca. Miren qué interesante. Ella fue construida en el lago y tiene canales que pueden transitar a veces en barco o en canoas. Miren lo que dice Hernán Cortés cuando llega a la ciudad. Dice que está fundada en esta laguna salada, tiene 4 entradas, todas de calzada hecha a mano. Son calles muy anchas y muy derechas. Dicen que las calles eran mitad de tierra y mitad de agua, que debían transitarse en canoas. Entre los métodos de cultivo de la agricultura se destaca el uso de chinampas. Ustedes pueden ver que son una especie de islas, lo pueden ver en la imagen, que se utilizaba como tierra de cultivo, porque como ellos vivían en esa especie de isla, en Tenochtitlán, no tenían mucho, ya que la población había crecido mucho, no tenían mucho espacio para el cultivo de la agricultura. Entonces se estableció este espacio donde podían utilizar inclusive en épocas de sequía, hacían el cultivo de los alimentos. En esta imagen vemos el mercado azteca Tlatelolco. En este mercado, los aztecas se reunían, era como el centro comercial, porque allí intercambiaban sus cosas y utilizaban el cacao como moneda de cambio, pero no solo por eso, era un gran lugar de encuentro social y religioso. En la religión podemos decir que los aztecas eran politeístas y los dioses estaban relacionados con todos los elementos de la naturaleza, con la vida agrícola, con el ciclo solar. El dios principal está retratado ahí en esta imagen, es Quetzalcóatl, que era el padre de los dioses. Pero además tenemos muchos otros dioses que representan a varios elementos. Tenemos el dios de la guerra, del viento, de las aguas dulces, de la lluvia, del maíz, oscuridad, guerra, muerte, tiempo y espacio. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos y la práctica de canibalismo. Los sacrificios eran realizados en la montaña. En el ápice de la montaña era donde estaban más cerca de los elementos de adoración. Implicaba una serie de rituales donde el ápice era abrir el cuerpo y sacarle en el tórax y sacarle el corazón. Los niños eran principalmente considerados como mensajeros divinos y por eso eran sacrificados. Y el sacrificio no era un castigo, sino que era un privilegio. Para satisfacer a los dioses, entonces se desarrollaban guerras floridas, que eran expediciones militares que buscaban prisioneros para ser sacrificados en los pueblos vecinos. En la plataforma ustedes van a encontrar un video que hace de la película Apocalipto, que hace la muestra, representa este rito, el ritual del sacrificio humano. En el arte vemos representaciones tanto en pintura, artesanía, escultura y principalmente en la arquitectura podemos ver grandes ejemplos, como en esta imagen vemos el Templo Mayor. En el Templo Mayor había un santuario dedicado a la veneración de los dioses, donde se ofrecían ofrendas y aparte se hacían depósitos funerarios como en las pirámides de Egipto. Su arquitectura era monumental, reflejaba gran poder y estaba todo relacionado con los ritos sagrados, con la religión. Y las edificaciones eran muy simétricas. Vemos ejemplos acá de la pirámide de Tenayuca y pirámides redondas. ¿Vieron qué interesantes? La lengua
que usaban era el náhuatl, que constaba de 36.000 palabras. Y la escrita tenía elementos pictográficos, ideográficos y fonéticos. Tenían muchos dibujos que usaban para ilustrar. Fíjense en los ejemplos que tenemos ahí a la derecha. Tenían grandes conocimientos en aritmética y en matemática. Tenía un sistema numérico a base 20, el nuestro es a base 10. Los números se representaban con puntos. Además de eso, tenían una poesía cantada y bailada. La civilización azteca llega a su fin con la llegada de Hernán Cortés, cuando llegan al territorio en 1521 y logra su conquista en el proceso que se llama Conquista de México. El pueblo maya estuvo desde el periodo de 2000 a.C. a 1527, que es un poco después del descubrimiento de América, que se da en 1492. Tiene una historia de casi 3.500 años de duración. La ubicación geográfica podemos decir que está pegado a los aztecas en la parte sur, en el sureste de México y norte de Centroamérica. Como podemos ver acá en el mapa, tenemos en la parte lila acá a los aztecas, los demás que están en bellecito, acá tenemos a una serie de pueblos y los mayas es esta parte en verde que aparece aquí. En su organización social podemos decir que tenían ciudades-estados con cierta independencia, cierta autonomía, que ellos tenían gobiernos propios. La monarquía era teocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey era impuesto por voluntad divina. Era elegido por Dios. La sociedad se dividía entre la élite dominante y el pueblo, la masa de plebeyos. Y este orden se sostenía con fuerza militar, aparte de la tradición religiosa que poseían. Utilizaban el arco y flecha, lanzas y espadas. En la economía maya podemos decir que se basa en la agricultura. Vieron ahí las mismas islas que hablamos de los aztecas, fueron desarrolladas por los mayas también y ellos tuvieron técnicas avanzadas de irrigación de los suelos. Tenían canales de riego y todo esto permitía que pudieran cultivar incluso en los periodos de sequía. Ellos cultivaban principalmente maíz, frijol y tubérculos. Los mayas consideraban el maíz como una planta sagrada, no solo porque era la comida de ellos, sino que ellos creían que el hombre había sido creado del maíz. Esa es la creencia que está explicada en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Fue tan importante el maíz que inclusive los reyes ayudaban a sembrar y a cosecharlo. Ellos eran politeístas y sus dioses también están relacionados con los elementos de la naturaleza, con fenómenos atmosféricos. Consideraban que el cosmos tenía 22 cielos, 12 arriba de la tierra, 9 debajo. Eso me hace acordar el infierno de Dante. El último de los cielos era el infierno maya. Los dioses principales fueron Hunabku y Tzamna. Dejaron un gran legado en toda la parte artística, arquitectónica, matemática, astronómica, ecológica. Ellos tuvieron grandes avances. Ahí vemos una estatuilla, un retrato del rey, una figura de madera. Tenemos muestras de cerámicas y a la derecha vemos un objeto que se enterraba junto en los ritos fúnebres en las pirámides. El Popol Vuh que les comenté es el libro del consejo. Fue un texto maya, fue escrito en quiché, fue traducido al español y narra todos los mitos de la creación del universo y del hombre. Es interesante que tiene algunas coincidencias con la historia cristiana. Incluso hay un diluvio también. Es un libro muy interesante para leerlo. Ellos eran expertos en astronomía, utilizaron este beneficio para la agricultura. Ellos llegaron a predecir eclipses
y calcularon el ciclo solar muy similar al nuestro, en 365 días, y el ciclo lunar, que calcularía el mes, en 29,5 días. Es muy famoso el calendario maya por la predicción de ciertos eventos que muchos coincidieron, y el último de ellos era lo que se dice que era el fin del mundo, que incluso hay películas al respecto. En la arquitectura podemos decir que ellos construyeron muchas pirámides y ellas eran los centros sociales y también eran centros donde se veneraban a los dioses, centros religiosos. Y las ciudades concentraban mucha población. Allí se construyeron muchos edificios y monumentos. Vemos acá ejemplos del templo de Palenque. Hicieron muchos aportes universales, como el arco falso, que es el que vemos acá a la derecha, y este es el arco real. Es una forma muy similar que hacían el arco en las construcciones. Y también muchos adelantos en la parte de construcción de acueductos, como vemos en la imagen de la izquierda, cisternas, drenajes, murallas, calzadas. Hicieron grandes aportes universales en la parte de construcción y en la parte de arquitectura. ¿Vieron esta pirámide? Pirámide Tikal. Los sacerdotes subían 60 metros con las escaleras, vieron que están muy empinadas. Subían 60 metros para rezar a los dioses. En su escritura, los mayas fue el único pueblo que logró un sistema de escritura completo en toda la América precolombina. Tenían una escritura jeroglífica, que era con dibujos, usaron símbolos fonéticos, ideogramas. No tenían un único idioma, pero la mayoría de los textos encontrados estaban en colchí. Miren qué interesante el sistema numérico. Tenía 3 símbolos. Esta a base 20 era un sistema vigesimal y tenían el 0. Usaban los puntos, cada punto vale 1, la barra vale 5 y el redondel vale 0. Está muy interesante. Y vamos a ver ahora un poco de los incas. Según la leyenda de la fundación de Cusco, Manco Cápac y Mama Ocllo fueron enviados por Dios y ellos tenían una barra de oro en la mano que se iba a hundir en el lugar donde deberían fundar una ciudad que sería el centro del Imperio Inca. Y anduvieron por 40 días hasta encontrar el lugar y de ahí se da la fundación de Cusco. ¿Dónde está ubicado todo el Imperio Inca? Donde es actualmente Argentina. Si ustedes ven acá en el mapa, en el más chico, ven que abarca la parte norte de Argentina, de Chile, vemos gran parte de Bolivia, Perú, toda la región andina y Ecuador, un pedacito de Colombia acá arriba. Fue un imperio de gran extensión. Los límites al norte con el río Ancasmayo, al sur el río Maute. Al este tenemos ceja de selva. Fíjense que en esta parte de acá ya tenemos Amazonia. Al sureste Tucumán y toda la parte oeste está bañada por el Océano Pacífico. El estado inca, también llamado de Tahuantinsuyo, en quechua significa 4 regiones unidas entre sí. Podemos ver las 4 regiones en el mapa, donde tenemos la parte de costa y sierra norte. Acá la meseta de Collao, que es esta parte más abajo, la costa central, que es esta parte del medio, y Antisuyo, la parte de la ceja de selva. Había un camino real que unía las 4 regiones entre sí, y el camino inca fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, aunque parte de él ahora ya no existe más, lamentablemente. La capital entonces del Imperio Inca fue Cusco
y es conocida como ombligo del mundo justamente porque era el centro de todo el desarrollo de la cultura de la etnia inca. Dentro de su organización social y política, la base de la sociedad fue el Ayllu, que era un conjunto de campesinos que ellos estaban unidos por lazos de parentesco, eran como conjuntos de familias. Tenemos al Inca, que el Inca era venerado como un dios y él se casaba con muchas mujeres de los campesinos del Ayllu para mantener los lazos de reciprocidad. El trabajo entre ellos era una interacción mutua entre hombre y mujer. Los principios económicos, tenemos el principio de la reciprocidad. Los parientes se ayudaban en las tareas agrícolas, ya que el centro era familiar, ellos tenían como un núcleo de trabajo. Y teníamos la redistribución, que el Estado se beneficiaba del trabajo de toda esta comunidad y que hacía, él redistribuía todos los excedentes, él redistribuía a todo el resto de la población. Eran los principios económicos que regían. Ellos no tenían moneda, no tenían comercio. Dentro de la economía, la agricultura era la principal actividad económica. Vemos aquí unas imágenes de algunas herramientas utilizadas en el trabajo inca. Los productos maíz, como en el pueblo maya, papa o patata, que hasta ahora es una de las bases de alimentación en la región. En ganadería tenemos a camélidos, como es muy conocido la llama, como vemos en la imagen, que de ahí se hacen muchos derivados. El cuy, que sería nosso porquinho da Índia, y pato. Qué interesante esto, miren, ellos utilizaban tierras a distintas alturas porque así ellos podían obtener mayor variedad de productos, hacían como pisos ecológicos y aprovechaban el lugar, por ejemplo, más cerca del litoral, del mar, ellos era donde cazaban los peces. Más a la derecha, maíz en la parte alta, era papa, en el altiplano era donde estaban las llamas, y en la región selvática es donde plantaban coca. La religión, sabemos que eran politeístas porque adoraban a varios dioses. Se dice que es panteísta porque los dioses eran elementos de la naturaleza, del mundo natural. Y adoraban al sol, el dios sol, que era Inti. Viracocha es el señor de todo lo creado, y Pachamama, que ya deben haber oído, quiere decir madre naturaleza. En el arte utilizaron técnicas innovadoras, trabajo en textiles, cerámica, piedra, orfebrería, y utilizaban pinturas antropomorfas que tenían el formato de personas, zoomorfas con el formato de animales o fitomorfas de plantas. Y hacían pinturas sobre mantos o murales. En la arquitectura construyeron muchos edificios que tenían un uso religioso, civil y militar. Piedras eran talladas y se encajaban a perfección unas en otras. En esta imagen vemos a Machu Picchu, que es un conjunto de palacios, miradores, está a más de 8.000 metros de altura, es una de las grandes realizaciones de la ingeniería en todo el mundo, tanto que es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, aunque no se sabe exactamente cuál era el uso, cuál era la finalidad de ese espacio, de este conjunto de palacios. En la escritura, ellos no tenían una escritura, un sistema de escrita, sino ellos desarrollaron una técnica que se llamaba quechua, que estaba formada por 10 letras, no tenía ninguna vocal, y con esa técnica ellos lograban expresar todo lo que necesitaban. También utilizaban diseños textiles como esta imagen que tenemos acá,
que creaban un lenguaje combinando figuras y colores y también era utilizado matemáticamente. Y además tenían un sistema de cuerdas y nudos, que hacían nudos cuando estaban contando elementos o productos agrícolas. Acá tanto que pasaban, hacían un nudo, era una forma de contagio, un sistema de cuerdas que se llamaba quipus. Y Atahualpa, el último soberano inca, fue condenado a muerte en la hoguera por idolatría por los españoles en 1532. Él llegó a bautizarse tratando de huir de la hoguera, pero igual su pena es conmutada por el garrote y muere. Es una historia muy triste que les invito a buscar información sobre esto. Y con ese episodio se termina la civilización inca. La idea de este trabajo era conocer distintos aspectos de estos 3 pueblos que fueron tan significativos y nos trajeron tantos aportes en varias áreas del conocimiento que vivieron en América antes de la llegada de Colón. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Un saludo.